otra nueva entrega de Letras de Café. Soy Marino Perigüet. Soy Lisa Mabel Collado, un placer saludarles esta semana. Gracias, soy Basilio Beliar, nuevamente aquí en Letras de Café. Bienvenido. La mañana humedece. Dentro de tus ojos, olor amanecido. Las cosas de Joana. ¿Regresaste de Bizancio? Espera, voy a cantar el Ángelus contigo. Hoy tenemos a Plin Chaín, poeta, ensayista, maestro de varias generaciones de jóvenes escritores, docente. Plato fuerte con nosotros esta semana. A la verdad, Basilio, que no sé si la presencia de Plinio parece real o es coincidencia, pero hoy tenemos a nuestro amigo Plinio Chaín. ¿Qué te motivó, Plinio, a escribir ese libro? Sí, parece real. ¿O es coincidencia? Sí, parece. Bueno, gracias por la invitación. En realidad, ese libro surgió en el contexto de la pandemia y en 2020, donde tuvimos que encerrarnos todos, y la situación emocional que casi todos vivíamos o vivimos era bien difícil, y yo me dedicaba todo el tiempo, me levantaba temprano, me ponía a leer mucha poesía, porque a mí me gusta básicamente leer poesía. Y en esos momentos de reposo, de tensión también, comenzaron a producirse en mi imaginación una serie de necesidad expresiva que hasta ese momento yo no había tenido en cuenta, o la musa no me venía, si se puede hablar de eso. Y en la medida en que iba leyendo, iban surgiendo una serie de poemas que yo lo escribía como si fueran simple rayones, garabatos. Y sucede que la imaginación se amplió, comenzó a hacer una serie de analogías en el contexto de la pandemia, y así fue escribiendo un montón de poemas. Puedo decir que ese libro tiene 101 poemas, son poemas breves, pero poemas que de alguna manera son densos, herméticos, un erotismo siniestro, si se puede decir. Y bueno, y así escribí casi 300 poemas. Y luego agarré 100 poemas, eran 120, y comencé a trabajarlo. Y desde el 20 hasta ahora lo estuve trabajando. Y bueno, ese es el resultado de ese libro. Si parece irreal, es coincidencia. Bueno, muy bien. ¿Tú eres más un lector que escribe poesía o un poeta que lee? Soy un lector. Y en realidad Borges siempre lo decía, que otros se jacten de lo que han escrito, yo me enorgullezco de lo que he leído. Yo siempre lo que he hecho es leer, y la lectura siempre me ha llevado a hacer asociaciones que a veces me llevan a escribir poesía. Yo desde jovencito lo que hacía era leer. Por ejemplo, yo siempre digo que yo al primer poeta que leí con sistematicidad, si se puede decir, fue José Martí. Y cuando yo leí a José Martí, se me abrió un mundo por la capacidad que tiene José Martí para escribir poemas amorosos, poemas a la patria, poemas a la amistad. Y resulta que cuando yo leí a Martí, Martí me hizo descubrir un mundo que yo no había imaginado. Y tanto es así que cuando yo me acostaba, yo dormía en la noche, me dice mi familia que yo recitaba a José Martí, una especie de
sonambulismo poético. Y bueno, a partir de ahí comencé a escribir, pero yo lo que he hecho toda mi vida es leer. Yo soy un orgulloso lector. Más que yo creo que los libros son un accidente en la carrera, si se puede llamar carrera, en la carrera literaria, en el oficio literario de uno. Sí, pero Son precipitaciones de la imaginación. Incluso Lacan decía que eran una especie de ataúd de palabras que uno metía ahí, que al fin de cuentas iban a morir. Y bueno, uno lo escribe para que no desaparezcan, porque uno lo que hace es abandonar los libros. lo que he observado siempre en tu trayectoria poética es que entre un libro y otro hay como un gran espacio, ¿no? Una gran distancia a veces. Lo que parece ser que hay libros que surgen como de un impulso irrefrenable, que no se detiene, que se concibe como un libro en sí mismo y que no lo abandona hasta que no termine el libro. Luego hace una gran pausa y escribe otro poema o escribe otro libro o publica otro o cultiva otro género literario. ¿Es así? Es así porque yo no soy un poeta de oficio, yo soy un poeta amateur, en el sentido de que yo no soy casado con la literatura como quería Vargas Llosa, y que Onetti le decía que él tenía una relación así de infidelidad. Lo mío es así también, lo mío es por accidente lingüístico, por accidente de la imaginación. Yo puedo escribir un libro ahora y se da como una especie de cascada imaginativa. Con este libro, por ejemplo, Hechizo de la Ibris, se pasó eso. Yo escribí un primer poema largo y luego logré crear una imantación de la imaginación a través de un leitmotiv que yo trabajé. No fue que se me dio, como dice Valery, que al poeta se le da la primera imagen, se le da uno la primera imagen. Yo la busqué, esa imagen, y la construí persistentemente y logré un libro que tiene un leitmotiv principal, que es la danza, el movimiento, una bailarina. Y yo nunca había trabajado un poema largo y lo logré por la persistencia, la imaginación, la lectura. Luego de ese libro pasaron, 10 años, 8 años, y luego escribí otro género. A mí me gusta siempre producir una ruptura dentro de la misma tradición de mi sensibilidad. O sea, hacer poesía diferente, no crear una línea estilística, imaginativa. Yo siempre trato de romper. Quizá en los primeros 2 libros que yo escribí había una todavía búsqueda existencial muy fuerte, como Consumación de la carne y Solemnidad de la muerte, donde es una poesía existencial, es una poesía de dolor, es una poesía de búsqueda de uno mismo. Y luego de esos 2 libros yo rompí esa imagen, aunque ese leitmotiv, aunque yo siempre creo que la poesía se escribe desde y para el dolor, la soledad, el desamor. Yo nunca he visto que un poeta pesimista escriba bien. Quizá Walt Whitman sea el único. Será optimista, ¿no? Optimista, sí. Quizá en el mundo griego, en algún momento, con la tragedia, se dieron algunos textos entusiastas, pero el poeta de la esperanza, de la democracia, Walt Whitman, eso es muy raro que se dé en la literatura. En esa misma mirada de todo ese proceso creativo, ¿no? Pues en la construcción, en la articulación de los poemas, esa estructura que llevan los poemas, ¿cómo influyen tus experiencias personales y de la cotidianidad en la construcción de esos poemas? O sea, ya sabemos más o menos de dónde nace la inspiración, cómo llega la inspiración, pero ¿cómo influye todo el entorno cotidiano en la construcción de los poemas de Plinio Chaín? Bueno, la influencia de la realidad es insoslayable.
y de la cotidianidad. Todo depende de cómo el poeta trabaja simbólicamente la realidad que vive. A mí me lacera más bien mis problemas personales. Yo me articulo como un poeta de la existencia a nivel de la escala total de lo que somos. Pero poemas de tipo, por ejemplo, social, político, didáctico, moral, yo no tengo esa sensibilidad. La poesía mía nace de mi fantasma, de mi duda, de mi dolor, de mi ambigüedad, de mi existencia rota. Yo escribo básicamente de ahí. Aunque muchas veces, por ejemplo, este libro efímero, que es un libro que, vamos a llamarlo entre comillas, haiku, porque es difícil escribir haiku en lengua española. Llevar el ritmo oriental al español es muy difícil. Efímero surgió de una experiencia de desamor. Y una pequeña anécdota, ese libro, yo tengo una compañera y entonces yo la dejé en un lugar y me dijo, yo regreso en 2 horas. Y pasaron 6 horas y no regresaba. Entonces yo le escribí un pequeño haiku. Y de ahí la imaginación se disparó. Y yo, como persistentemente, trabajé y logré escribir el libro. Por eso, casualmente, se llama efímero. O sea, que todo tipo de relación está sujeta a la ruptura y es muy frágil. En ese mismo orden, Plinio, vamos a pasar de lo efímero a tu último libro. Ya hemos hablado de eso. ¿Cómo logra Plinio Chaín mantener un lenguaje transparente, vigoroso, explotando esos sentimientos tan profundos como la soledad, el erotismo y el amor, que son las 3 palabras con que nos encontramos en este, no tu último libro, sino en este libro de ahora? Este libro reciente. El más reciente. El más reciente. Bueno, yo no sé si decir que yo trabajo en lenguaje transparente, porque mi lenguaje, muchos lo tildan de hermético. La construcción de la poesía mía está fracturada, es fragmentada y tiende a un retorcimiento lingüístico. Si tú te fijas, si lo lees, siempre hay un retorcimiento lingüístico, y es porque yo tengo una formación que viene de experiencia de ruptura, de soledad, como siempre digo, y que yo de alguna manera he sabido o he intentado objetivar en el texto. Pero lograr un lenguaje transparente, yo no sé si tú te refieres a un lenguaje directo. La poesía siempre es oblicua, siempre es elusiva. Entonces yo lo que trato de hacer es textos que refieran un mundo imaginativo, pero a través de la metáfora, la imaginación, la fabulación, la alegoría. Y no trabajo lenguaje directo, coloquial, muy difícil. Yo no trabajo. La transparencia, me refiero cuando tú juntas palabras, no distrae al lector, comienza a construir en un lenguaje vigoroso y explora en ello los sentimientos. Cuando tú dices, por ejemplo, distraído, quizás sumido en lo alto, ventanales, es una luz que se abre internamente dentro
en el mismo texto. ¿Qué considera usted la pieza clave o el significado para ti de este libro? Es un libro importante porque es un libro que trabajé mucho, es un libro que es una vuelta de tuerca en poesía, una poesía llena de abismo, y ahí en este libro yo creo que logro un lenguaje que no había podido concretizar en mis últimos libros. Este libro está lleno, como te digo, de una serie de situaciones existenciales límites que tienen que ver con mi infancia, básicamente. Baudelaire decía que el estado más feliz del poeta era la infancia, era un retorno a la infancia porque es un estado de leyenda, un estado de imaginación. En mí no se da ese estado de leyenda ni de imaginación, sino de ruptura y abismo y miedo y temor. Entonces yo trato de que toda esa temática pase a través de un lenguaje que toque al lector. Y no sé si lo logro, pero no pienso tampoco en un lector. Uno siempre escribe para un hipotético lector, pero cuando uno escribe desde su experiencia y no piensa en el lector. Yo por lo menos no pienso en el lector. Ese libro se articula con muchos fantasmas. Fantasmas que se hace lenguaje y que crea ese espacio artístico, simbólico que es el poema. Sí, pero digamos, vamos a entendernos un poco, ¿no? Y situarnos en el contexto de tu generación, la generación de los 80, y como un gran exponente de la misma, y también como un gran teórico, historiador de la generación de los 80, y por supuesto de la poética del pensar, que es la teoría, ¿no?, del poema que José Mármol, tú y todos los demás, bueno, pues han enarbolado y en cierto modo defendido. Si bien es cierto, la poesía tú la concibes como una experiencia del lenguaje, donde el lenguaje y la técnica son fundamentales, el estilo, pero también la poesía es una experiencia del pensamiento. Es decir, ¿en qué sentido tú asumes y se expresa esa poética del pensar en tu poesía? ¿Qué lugar ocupa como ente protagonista de tu universo poético el pensamiento, las ideas, el hecho de navegar en la historia de la tradición poética y filosófica, y cómo eso se ha sedimentado o sublimado en tu poesía, ¿no? La lectura de los filósofos a la vez que la lectura de los poetas. Mira, no, sin pensamiento no hay poesía. Y eso lo hemos discutido muchísimas veces, desde lo presocrático. Los primeros poetas eran poetas animistas, poetas de la física, de la naturaleza. Eran poetas que simplemente miraban la naturaleza, se interrogaban sobre todo lo que desconocían. Y ese desconocimiento lo llevaba al mito poético. Y el mito luego lo convertían en pensamiento, pero ese pensamiento era un pensamiento que era una leyenda, una creencia popular que se fue cimentando en hace 4 milenios en el imaginario humano, y que luego a través de otros filósofos, por ejemplo Sócrates, que racionaliza el mito, concretiza como concepto, como constructo. La poesía del pensamiento viene precisamente de ahí. No es algo que se pueda decir que es algo nuevo, porque ya los primeros filósofos eran poemas prácticamente, y eran poemas que se hacían desde el pensamiento. Sin pensamiento no hay poesía. Yo pienso que yo lo que he hecho que es sensibilizado el pensamiento. Cuando hago un poema siempre trato de hacer eso. Bueno, ahí la frase famosa que siempre se ha citado, la de Unamuno: siente el pensamiento, piensa el sentimiento. Yo hago una poesía sintiente, una poesía que desde la racionalidad convierte el concepto en fábula, en imaginación.
Desde esa misma perspectiva filosófica, yo en la tarea que hice, porque imagínense, un maestro como usted, hay que hacer su tarea, No, ¿verdad? qué maestro, no me diga maestro. Sí, claro que sí, maestro. Analizándolo así desde esa perspectiva filosófica, desde esa poesía filosófica, en la obra de la muerte y su entorno, tú abordas la muerte desde una perspectiva filosófica. Ahí. Entonces, ¿qué es lo que lleva a un poeta a darle esa mirada filosófica a un tema como la muerte? ¿Y cómo tú has visto eso evolucionar en tu poesía? Mira, la muerte es la madre de la belleza, decían poetas. Yo he tenido experiencia límite, como he dicho, y tuve una juventud, una infancia no feliz. Y quizás desde el dolor y el desgarramiento se escriben poemas, se escriben cosas que muchas veces el que es entusiasta y es feliz quizás no lo puede hacer. Yo tuve cercanía de la experiencia de la muerte por familiares, por ejemplo mi abuelo que conocí, tíos, y me moví en un entorno que se hablaba siempre de la muerte, porque yo en algún momento traté de ser un místico. Yo iba a ser sacerdote y la lectura que yo hacía de la poesía era del misticismo. Leí muchos místicos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Mister Eckhart, Jacobo Boehme, y desde la mística me preocupó siempre lo que significaba la muerte. Decía Lezama Lima que el ser no es para la muerte, como dice Heidegger, el filósofo alemán, sino que el ser era la muerte era la resurrección, que la poesía lo que hacía era construir un ser para la resurrección, no para la muerte. Y para eso creaba una serie de eras imaginarias a través del cual el ser pasaba y llegaba hasta concretizar la resurrección, meditando la muerte como un aspecto que trasciende la vida como esperanza. Entonces, yo cuando iba a ser sacerdote, en la Biblia, que la leí mucho, tenía un horror terrible a la muerte y al suicidio. Quien lee este libro, por ejemplo, ahí el suicidio está muy presente. Entonces, yo siempre digo que el poema es una angustia lograda, decía Harold Bloom. Yo escribo desde toda esa temática porque yo soy, ahora ya con la edad, un poco más tranquilo, un ser que siempre vivió en la angustia, desde y para la angustia. Y por suerte tuve esa revelación, esa posibilidad de escribir, que para mí no es fácil. No puede parecer que escribir sea fácil, y escribir no es nada fácil. Lo que pasa es que la musa, si existe, si la inspiración existe, como decía Picasso, que me encuentre trabajando. Y yo nunca dejo de trabajar la poesía. Letra de Café tiene hoy la suerte de tener al poeta, crítico, profesor universitario, Plinio Chaín. Y me pregunta, es en base a lo que dijo el poeta José Mármol. José Mármol en un escrito describe la poesía en el último libro de Plinio como una poesía plástica y sonora. ¿Cómo definiría Plinio su estilo? ¿Ha evolucionado Plinio
a lo largo desde su primer libro hasta hoy, pero eso se lo responderá después de la siguiente pausa. Te decía, Plinio, ¿cómo definirías tú tu estilo? Tal y como especifica el poeta José Mármol, lo describe plástica y sonora la poesía tuya. Y si tú has evolucionado a lo largo de tu carrera. No, si no evoluciono, muero. Yo pienso que sí, que he evolucionado. Pero no sé si mi estilo es plástico y sonoro, no sé. Lo que sí creo que es importante en cualquier estilo es la manera en que uno tiene, de manera particular, de expresar o de expresarse a través del lenguaje. Estilo viene de estil, era la marca que se dejaba. Entonces, si yo fuera a describir mi estilo, diría que es un estilo radicalmente hermético, y es un estilo que trata de que el poema sea un espacio donde la intensidad de la vivencia sea lo más importante, y que a través de esa intensidad que uno vive cree un ritmo particular. Víctor Hugo, creo que fue, decía que el poeta lo único que hace es aportar una nueva respiración al idioma. Entonces yo creo que mi estilo es una respiración particular de mi fantasma y de lo que yo soy. Lezama, que es un poeta bastante hermético, barroco, decía que él tenía un estilo cortante y de alguna manera irrespirable, porque él era asmático. El estilo es de alguna manera la fisiología a través de la cual tú construyes tu propia personalidad. Pero fíjate que me parece que debes ya de tener más de 15 libros publicados. Sí, tengo 20. Y en esos 20 libros la visión en la literatura ha cambiado, y en este veo que la estructura hace poemas cortos, bien condensados, pero cortos. ¿A qué se debió que usaste en este nuevo libro ese estilo? Bueno, eso no se puede explicar. Cada inspiración trae su lenguaje, decía José Martí. Esa inspiración, esa forma de escribir, de construir ese tejido sensible, se dio en la prisa, y se dio en un contexto, como te dije, en la pandemia. No puedo explicar por qué se dio de manera tan breve. Yo pienso que fue la manera más cómoda que yo encontré de expresar, porque fue un fluido extraordinario que se dio en esos momentos, y que yo iba escribiendo sin saber de alguna manera en qué iba a terminar ese texto, porque casi siempre uno sabe al principio, cuando recibe esa primera imagen, quizás hacia dónde va el poema, pero no sabe cómo va a terminar. Y lo más importante en un poema, creo yo, y en cualquier obra de arte, es el remate final. Y cuando yo escribía esos textos, no veía que tenían un cierre. Entonces yo lo iba tirando ahí. Y después que vi esa masa amorfa, esa masa desproporcionada que wow, me excedió, porque fueron como 200, 300 textos que escribí. Yo dije, bueno, ¿y qué yo voy a hacer con todo esto ahora? Y lo comencé a organizar. Y entonces cuando escribía, cuando lo corregía,
terminaban en poemas, porque uno suele podar los poemas y a veces un poema de 4 páginas termina en media página. El caso más ejemplar de eso fue lo que hizo Ezra Pound con T.S. Eliot y La Tierra Baldía. La Tierra Baldía era un poema extenso. Y largo. Sí, muy largo. Un poema de la crisis de la Primera Guerra Mundial, del hombre como sujeto que se ha arrojado a la tierra, como ser desamparado. Y Ezra Pound, el libro era extensísimo, se lo dejó prácticamente en 25 páginas. Pero fíjate que Elio, después que fue tocado por Pau, jamás volvió a ser igual. No, porque fue una corrección de un maestro. De un maestro, él le llamó, cuando le dedicó el texto, le llamó il migro fagro, que en italiano significa el mayor maestro. Entonces, quizás eso que Ezra Pound hizo de Elio, con ese texto, parece que a Ezra Pound no le hicieron lo mismo, porque Ezra Pound con sus cantos son extraordinarios. Es un canto que abarca el universo entero y es un libro extensísimo. Y donde hay para mí, donde hay un montón de cosas que podrían, o todo está perfecto o le sobra 500 páginas. Pero mira, Elisa, Plinio es un maestro no solamente de la palabra, de la poesía, es un maestro en el contexto, es un ser que vive poesía, respira poesía. Aunque él dice, pero él trabaja para la poesía. ¿Dónde se siente más cómodo el maestro Chaín? ¿En la silla de la crítica o en la silla de la poesía? No, la poesía. La poesía es la expresión más absoluta y total del ser humano. Es lo mejor que le puede suceder a un ser humano, porque cuando uno escribe, crea nuevos mundos desconocidos, mundos imposibles que uno mismo desconoce. Entonces, la poesía, acuérdate que la poesía es creación, poiesis, creación en el sentido más amplio. Los griegos hablaban de poiesis cuando hablaban por ejemplo, ellos decían que era una tecné. Platón, por ejemplo, decía que por eso quería expulsar a los poetas de la república, esa república autoritaria, absolutista que él creó. Quería expulsar a los poetas porque los poetas eran seres irracionales, eran seres incontenibles, y por eso quería expulsarlos, porque él no sabía qué hacer con los poetas. Entonces imagínate tú que uno tenga la dicha de poder descubrir zonas inéditas en el ser humano, en uno mismo y en el otro, y hacer de ese universo un oficio, si se puede decir, entre comillas, un oficio. Yo me siento mucho más cómodo en la poesía. Yo básicamente soy poeta. El ensayo es un accidente en mi mundo, en mi universo poético. Lo que pasa es que yo soy curioso también, leo mucho literatura, teoría literaria, entonces también yo hago crítica de arte. Bueno, con toda la carencia que pueda tener yo, desde la sensibilidad poética. Yo siempre lo hago Basilio escribió un texto sobre la crítica de arte que yo hago, que yo introduzco la poesía dentro de la crítica de arte. Y yo pienso que todo lo que uno hace, el artista, el poeta, el novelista, lo hace desde la poesía. En una producción literaria ya tan amplia, ¿sí? Y por lo que hemos leído, hay un título particular: Sin remedio seguido de la consumación de la carne. ¿Qué tiene de especial esta obra? Bueno, Sin remedio, porque el libro Consumación de la carne se había publicado en esta versión. Sí. Consumación de la carne fue el primer libro que yo publiqué en el 86, hace muchos años ya.
Sin Remedio es una experiencia que me tocó escribir, una experiencia que tuve de una pérdida importante, y a partir de esa pérdida yo pude crear una vivencia poética de una relación que tuve de 25 años con mi esposa, que se llamaba Remedios. Y entonces yo construí, a partir de la experiencia de la muerte, construí todo en un poema largo que es una, vamos, no podría decir crónica, pero es un viaje vital de mi relación con ella. Y si lo leen, se van a dar cuenta que está escrito también desde el dolor y la angustia y la carencia. Es sin remedio. Sin remedio, no hay remedio. El que No hay se muere. vuelta atrás. Entonces, Plinio, tú que has explorado tanto la poesía como el ensayo, aunque te identificas más, o sea, estás más, tienes más reconocimiento y tienes una producción mucho más amplia en torno a la poesía. ¿Cómo tú decides qué género es el adecuado para las ideas que deseas expresar? No, yo dije ahorita, uno no determina eso. Eso llega de manera natural, espontánea. Sí. Le llega una imagen y esa imagen va tomando forma, y entonces uno comienza a pelear con esa imagen y busca qué espacio, qué tipo de género es el más adecuado, pero eso uno no es premeditado. Yo, por ejemplo, que no hemos hablado de eso, escribí hace unos años, en el 2002 creo que fue, Salvo el insomnio. Son unos cuentos oníricos que escribí con un autor ya desaparecido, un íntimo amigo mío, René Rodríguez Soriano. Te iba a preguntar sobre eso. Bueno, pues pregúntame. Salvo el insomnio fue una experiencia con una colaboración en conjunta que ustedes hicieron juntos. La tengo aquí, la pregunta. Te iba a preguntar cómo fue tu experiencia de trabajar la narrativa con una persona como René Rodríguez Soriano en esa época. Eso fue una experiencia riquísima y insospechada. Yo visitaba mucho a René porque él tenía una agencia publicitaria, el Módulo, cerca de mi casa, a 2 cuadras. Y yo lo visitaba con frecuencia. Íbamos a jugar basquetbol. ¿Jugaba basquetbol? Sí, jugaba basquetbol, Yo no pelota. me imagino un poeta jugando basquetbol. Sí, José Mármol era extraordinario también jugando basquetbol. José Mármol. Sí, excelente. Vamos a tener que hacer una liga porque yo también juego. No, pero Jochi es de otra liga, juega muy bien. Y yo juego ping-pong también. Entonces, yo establecí una relación muy, muy estrecha con René. Y una noche, de esas noches que siempre frecuentaba con él, una noche estamos hablando y él me dice, ¿está escribiendo? Y me dice, ¿qué te parece si hacemos un libro a 4 manos? Entonces yo le dije, ¿pero cómo? Dice, no, pues, comienza a escribir, aplica la escritura automática, la escritura al dictado, como si te estuvieran dictando lo que tú estás escribiendo. Y yo agarré en otra computadora, comencé a escribir sin pensar, sin usar la razón, sino todo lo que me llegaba, lo escribía y comencé a escribir así. Y Es como borgiano, ¿verdad? no, eso es surrealismo puro. Sí. Hacer que el inconsciente brote y que la escritura surja de manera automática, dejando aparte la razón, que el sueño predomine. Entonces, yo comencé a escribir y él también, y creo que como en 4 sesiones, 4 noches, escribimos cada uno por su lado
Y después que teníamos todos los textos escritos, me dice, vamos a hacer una mezcla. Vamos a entrecruzar los textos. Y hicimos eso, entrecruzamos los textos. Y luego, como él era el más diestro escribiendo narrativa, él luego se tiene que ir del país y eso quedó ahí en 3 o 4 meses, 5 meses. Y de repente él me envía estos textos, que son 4 insomnios, 4 cuentos escritos desde el insomnio, que le escribíamos de madrugada. Y él me lo manda desde Miami, que me lo envía. Y cuando yo lo reviso, digo, pero mira qué bien. Y lo retoqué en una cosa. Y entonces se convirtió en un libro que yo creo que no tiene género. Le pusimos cuentos para engañar a la editora, que fue eso fue virtud de la Trinitaria. Ella me dijo, ¿tú tienes algo? ¿Qué tú estás escribiendo? Le digo, bueno, acabo de escribir un libro de cuentos. Un libro de cuentos con René. Y dice, pero ven, envíamelo, mándamelo. Y lo publicó de una vez. Yo le puse cuentos porque para engañarla. Siempre alguien me decía que eso fue una astucia mía, porque si ella lo había leído realmente, se hubiera dado cuenta que son poemas en prosa y no lo hubiera publicado. Yo sabía que esa pregunta que yo generé para hacerte la iba a generar una historia, porque realmente yo cuando vi ese libro de cuentos en Plinio, digo, bueno, no es lo mismo. ¿En qué ha influido el arte visual en la palabra? ¿O la palabra ha influido el arte visual, Plinio? El arte visual es un poema que se escribe a través de líneas y colores. Los chinos hacen ideograma. Un ideograma es un poema gráfico. No puede haber poesía, texto, si no hay una imagen dentro, una imagen visual, quiero decir. Yo creo que la visualidad es la primera expresión poética que se da en el hombre cuando en la época cavernaria, vamos a decir, en el arte rupestre, la primera expresión fue visual. Y fíjate que la poesía viene de la oralidad. Las primeras expresiones poéticas vienen de la oralidad. Por eso, el ideal de T.S. Eliot que mencionamos ahorita era que la poesía debía rescatar ese idioma, ese lenguaje oral que se daba en la calle. Entonces yo pienso que sin imaginación de la pintura, del arte visual, no hay poesía. Pero también debo decir que sin música no hay poesía. O sea que el género de la poesía, de alguna manera, implica todos los géneros. La aspiración de un gran poema debe ser el de la música. Y ya lo decía Walter Pater, que si el poema no aspiraba, no concretizaba un tejido sonoro, no era poesía. ¿Tiene entonces Plinio Chaín algún momento o algún lugar específico que lo considere como una fuente de inspiración para esos poemas? Sí. La vida. Yo te podría aplicar ahí el refrán que dice que cuando uno tiene todas las preguntas, respuestas de la vida, le cambian las preguntas. Quizá el poema es eso. Cuando uno busca un tema, se le escapa, se convierte en un fantasma, se convierte en una ilusión. Yo tengo temas siempre, son temas recurrentes. Si ustedes leen mi poesía, son recurrentes. Por ejemplo, este pequeño texto que también lo iba a mencionar,
no por casualidad se llama fantasma de otro. Todo lo que uno logra concretizar en un poema son imaginaciones fantasmáticas. Incluso ahora que estoy haciendo un trabajo sobre un escritor ya casi olvidado, Miguel Ángel Asturias, él llamaba a unos poemas que él escribió fantomimia. Es decir, que eran una especie de magia que se convertían en fantasmas y que se concretizaban a través de la palabra. En mí siempre hay eso, muchos fantasmas. Sí, muchos fantasmas. Plinio, en esta semana empieza la semana de la poesía, que tú eres parte de ese comité organizador. Sí. Aunque ahí hay alguna gente que no escribe poesía, pero bien. Bueno, pero no tienen que escribir, hay una herencia. Sí, herencia en la poesía. Te pregunto, ¿cómo tú consideras esta etapa de la poesía? Si ha evolucionado, si hemos tenido diferentes etapas, si era simplemente un sueño de muchachos que corrían en los pasillos de la universidad con sus libros y sus pensamientos, soñándose poeta. En esta etapa ya madura y tú das una mirada hacia atrás y ves todo el trayecto que ha recorrido la poesía con ustedes, con un grupo de jóvenes que han sido importantes para la literatura en la República Dominicana y han parido de ese taller literario César Vallejo grandes poetas como José Mármol, Dionisio, José Alejandro Peña, y tú mismo y otros más que se me escapan, y esas historias que se cuentan en los pasillos. ¿La poesía ha evolucionado o se ha estancado? De esos muchachos que soñaban con sus libros bajo el brazo, al día de hoy que lo tienen ya en vehículos montados. Sí, bueno, no. La poesía dinero no deja. Eso sí te lo puedo asegurar. Pero hablo del estado poético. Yo creo que sí, que ha habido una madurez desde los primeros textos que uno escribió en el taller, que en realidad sirvió a muchos de nosotros para intercambiar, leernos, conocer nuevos autores, porque eso fue lo interesante del taller literario César Vallejo, que nosotros intercambiábamos los textos, nos leíamos, conocíamos nuevos autores. Ahí conocimos autores que son determinantes para la generación del 80, como Vallejo, Neruda, Roberto Juarro, Octavio Paz, y Borges, por ejemplo, Cavafy. Intercambiábamos lectura todos. Sí, Pessoa son muchos. Todo lo que es la tradición occidental. Cuando un poeta o un escritor escribe, siempre, decía Borges, tiene que fingir que está escribiendo el Quijote. O sea que nosotros, de alguna manera, cuando escribimos utilizamos toda la tradición occidental y toda la tradición oriental. Y ese taller sirvió de mucho porque hubo, yo no sé si se puede decir evolución en la poesía, pero sí hubo una, que me gusta más esa expresión, progresión imaginaria, que dice Lezama. Había una progresión imaginaria dentro de todos los jóvenes que estuvimos ahí. Dionisio de Jesús, por ejemplo, un poeta en estado puro. José Mármol, que es un poeta más pensado, más articulado, más racional. Un poeta de la construcción y de la factura acabada, hasta un poeta que, por ejemplo, desapareció. No sé si ya todavía escribe, Juan Manuel Sepúlveda, por ejemplo,
que fue un poeta del taller, mujeres que escribían, que Dulzureña, Mayra Alemán, también está esta niña que vive en Nueva York, Irene Santos, Ilon Canacidí. Creo que ha habido una madurez en todos los que pertenecieron y no pertenecieron al taller. Y eso se debe a que nosotros nos preocupamos, un pequeño grupo, si tú quieres, no solamente de leer la tradición de la poesía dominicana, sino de leer la tradición, como te dije, universal. Y lo hacíamos con una preocupación propia de la poesía, es decir, desde la especificidad, del espacio propio que es el lenguaje, la poesía, sin preocuparnos por lo social. Porque nosotros somos hijos de la desaparición de los 12 años, de la muerte, de la era desaparecida de Joaquín Balaguer. Entonces nosotros surgimos, como alguien llamó, como una especie de expresión de esa crisis que se da en los 80, esa incertidumbre que luego nosotros pasamos a los textos de manera verbal, imaginativa. Ahí mismo, como Letras de Café es una especie también de diálogo y también de provocación, ¿verdad? ¿Por qué no? Bueno, yo que he estudiado, que estaba muy vinculado a la generación de los 80 y sobre todo, y que me he inscrito en la poética del pensamiento, porque también es la poesía que he defendido y que en gran medida cultivo. Bueno, he visto que sí, yo diría que en la década de los 80, cuando se produce ese punto de inflexión entre una poesía que estaba más vinculada al compromiso, a lo social, a lo político, que había sido la generación de posguerra, del 60, obviamente por dos acontecimientos fundamentales, que fue la Guerra de Abril y la intervención norteamericana, ¿no? Exacto. Entonces, en ustedes se da un caso de ruptura también, ya no tanto por la creación de una obra distinta, sino porque son poetas que tenían un afán intelectual, ¿no? Eran poetas que no solamente escribían poesía, como había sido la tradición poética dominicana, o que leían poesía y que leían los poetas, sino que ya tenemos una generación de poetas que leen a filósofos, que leen a lingüistas y que se forman en la Universidad Autónoma con una vocación intelectual, es decir, de problematizar, de discutir también con la generación anterior desde el punto de vista intelectual, no solo poético, no solo con la obra, sino que de ahí vino también todo un gran debate con los teóricos de la generación anterior y ustedes. Y en ese sentido, por eso se les calificó, o ellos a ustedes, como poetas que escribían una poesía filosofante, más preocupados por la filosofía que por la historia. Yo pienso que si esa es la gran virtud de la generación, de lograr una gran formación filosófica, por el caso, por ejemplo, de Mármol, que estudió filosofía precisamente, pero sí siento como que no hubo una búsqueda o una lectura de narrativa, de novela, ni de historia, sino más bien de poesía, de filosofía y de lingüística, para manejar, para tener una teoría de la lengua y del lenguaje y del poema, y también para cultivar la poesía. Entonces, en ese sentido, yo no sé qué tú piensas alrededor de esta reflexión, que es un poco provocadora, de cómo la generación de los 80 es una generación esencialmente de poetas, como han sido todas las generaciones dominicanas, desde el postumismo, los independientes del 40, la generación del 48, y no una generación de narradores propiamente, ¿no? de dramaturgos, sino de poetas y de ensayistas en este caso. Bueno, lo que pasa es que la poesía es lo que más destaca, es el género que más se cultiva. La generación del 80 también tuvo sus narradores. Por ejemplo, Ángela Hernández, aunque un poquito más de más edad que nosotros, surge la generación del 80 y ella es cuentista. Los primeros textos narrativos de René creo que surgieron en los 80. Pero del 70. ¿no? Sí, pero en la poesía, pero en el cuento no. Manolo Cartagena escribe poesía, pero también escribe narrativa. ¿Cómo se llama? Peralta Romero. García Romero. O sea que yo creo que no creo. Lo que pasa es que se destacó más la poesía, porque la poesía
como todos sabemos, es el género por excelencia en República Dominicana, y porque además creamos un espacio, como tú dijiste, teórico, de preocupación teórica, leyendo no solamente literatura, sino filosofía. Y además fuimos una generación polémica, como diría Ortega y Gasset, porque criticamos esa poesía de compromiso, esa poesía política que hicieron la generación anterior, la generación del 65, que nació, como tú dijiste, de la guerra de abril. Nosotros nacemos de la orfandad de una sociedad que había caído en crisis en los 80. Muchos llamaban que los 80 es la generación perdida. Entonces nosotros asumimos esa temática y la convertimos en poesía. José Mármol crea la poesía del pensamiento para diferenciarse de esa poesía de compromiso. Pero además, dentro de la generación del 80, si se puede llamar generación, otros la llaman promoción, hay poetas que necesariamente no comulgaban con la poesía del pensamiento. Tomás Castro, de la generación del 80, y pues Tomás Castro escribió una poesía dialógica, coloquial, directa. O sea que yo creo que dentro de la generación del 80 hay muchas expresiones. ¿No sería también que los 80, digamos, que los narradores no tuvieron teóricos o filósofos que defendieran la teoría, que crearan y que explicaran, ¿no?, cuál era la poética narrativa? Eso quizá pasó con los narradores, pero no hubo un manifiesto. Por ejemplo, nosotros no tuvimos manifiesto. José Mármol escribe El Poniente de los Ídolos en un boletín que publicábamos, el Taller Literario César Vallejo, el boletín famoso ese que era muy polémico, y José Mármol publica ahí Poniente de los Ídolos diciendo que precisamente habían muerto esos ídolos poéticos, claro, vinculados a la filosofía nietzscheana, y que nosotros veníamos con una nueva poesía. Hubo alguien que incluso nos tildó de puñitos rosados. Generación de los puñitos rosados. Los puñitos rosados, porque veníamos a derrumbar, a negar lo que se había hecho anteriormente. Siempre pasa eso y fue una generación polémica, pero yo creo que aparte de eso que tú dices, de la búsqueda de la teoría, de la búsqueda del pensamiento filosófico, se dio dentro de la generación del 80 también una poesía imaginativa, como la de ¿cómo se llama? De Adrián Javier, por ejemplo. Medal Serrata. Y José Alejandro Peña, que es un poeta excepcional para mí. Marta Rivera, por ejemplo, para mencionar una mujer en la misma, ¿cómo se llama? Ángela Hernández. O sea que hay muchos registros. Lo que pasa es que el que más destaca con su nueva propuesta es José Mármol, que incluso hubo escritores aquí que decían que ese tipo de texto no eran poesía. Era filosofía. Era filosofía. Pero todos sabemos que el poema nace de la filosofía. Pero sin embargo, perdón, hay o lo contrario. Exacto. Pero en el mismo José Mármol hay una transformación. Hay una evolución. Él abandona un poco ese tipo. Yo lo he escrito y lo he dicho, ¿no? Sí, lo abandonó. De criatura del aire, torrente sanguíneo. Prácticamente en encuentro con las mismas autoridades 1 y 2, en el ojo de la Rúpice, sí. Está ahí la influencia de Pessoa, de Juarros, de toda la tradición poética y de la filosofía insertada en la poesía. Pero luego él se va haciendo más lírico, más cotidiano, de modo que él mismo evoluciona, transforma como poeta. Y hay otros que no, que se mantienen aferrados a la poética de pensar. Yo creo que más bien en el caso tuyo, de Médard, sí, y un poco de Dionisio de Jesús, sí, el pensamiento sigue siendo el protagonista del poema como tal. Pero es que el pensamiento es obligatorio en la poesía.
No, en Neruda también eso es esencial, el pensamiento. Sí, porque el pensamiento se transforma en fórmula, en fábula. Es como llevar el pensamiento a través de la imaginación a convertirlo en imagen. Realmente es el pensamiento el eje central de toda poesía, pero también ese pensamiento a veces tiene que despertar, como tenemos que terminar el programa. Sensible. Con Plinio podríamos hablar no solo una hora, horas enteras, desde este espacio de las letras de café. Hemos estado con el poeta, crítico, literario, profesor. Teórico y crítico literario y de arte también, ¿no? De arte, Plinio Chaín. Qué gran placer tenerte, Plinio. Esperamos que esta no sea la única vez, sino que sean muchísimas veces que venga a acompañarnos aquí. Señores, compren el libro. Y parece irreal. Va a leer un poema para... Si parece... No, el tiempo ya terminó. ¿Se nos acabó el tiempo? Yo creo que no, quedan unos... Sí, no, se nos terminó. Bueno. Lo que pasa que... Hay que conversar, siempre es divino, decían los griegos. Divino. Desde la cabina les damos nuestra despedida a nuestro poeta, Plinio Chaín. Muchas gracias. Hasta el próximo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.